En esta lección vamos a ver los inicios del diagrama de actividades. Veremos en primer lugar sus nodos básicos, luego los flujos paralelos, el nodo objeto y cómo lo podemos utilizar, los pins que nos permiten enviar objetos entre las diferentes acciones y también la transformación. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a trabajar con el diagrama de actividades de UML. El diagrama de actividades nos va a mostrar qué es lo que sucede durante una actividad, una operación, un proceso o un caso de uso. Es decir, vamos a ir viendo cuáles son los pasos que se tienen que seguir, los pasos que se tienen que llevar para poder realizar ese proceso en particular. Bueno, durante esta actividad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esos pasos y esos pasos es lo que nosotros vamos a conocer como acciones. Los diagramas de actividades van a recordarnos un poco a los diagramas de flujo. Entonces las personas que hayan trabajado con diagramas de flujo, bueno, realmente se les va a hacer muy sencillo el poder utilizar los diagramas de actividades. Son muy sencillos, son fáciles de crear y fáciles de entender. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a ver cuáles son sus nodos básicos? Aquí tengo un ejemplo muy pequeño de un diagrama de actividades en los cuales vamos a conocer los símbolos de los nodos más importantes, de los nodos básicos. Bueno, el primer nodo que nosotros tenemos es el nodo de inicial, que es donde va a empezar esa actividad. Este lo vamos a denotar por medio de un círculo relleno. Luego vamos a tener el nodo final, que obviamente es donde está finalizando esa actividad en particular. Las acciones que nosotros tenemos, es decir, los pasos que tenemos que realizar durante ese proceso, pues los vamos a mostrar por medio de estos rectángulos con las esquinas redondeadas. Este símbolo es el que nos va a servir para mostrar una acción y nosotros podemos tener diferentes acciones adentro de nuestro diagrama. Cada una de estas acciones tiene que llevar un texto que nos va a indicar qué es lo que sucede en esa acción en particular. También podemos tener decisiones. Para eso vamos a utilizar el nodo de decisión, que es este que se denota por medio de un rombo o un diamante, como le quieran decir, y que bueno, pues van a tener dos posibles flujos dependiendo de lo que se lleve a cabo en la decisión. Es decir, aquí en la decisión nosotros vamos a tener una expresión que se va a evaluar. Si la expresión que tenemos se evalúa como verdadero, bueno, pues entonces sigue este flujo, y si la expresión que nosotros tenemos se va a evaluar como falso, pues sigue este otro flujo. Como nosotros estamos dividiendo aquí el flujo dependiendo lo que suceda en la decisión, bueno, desde luego vamos a necesitar un lugar en el cual los flujos se lleguen a unir nuevamente. Para eso vamos a utilizar otro nodo, que es el nodo de merge. En este nodo de merge, bueno, pues tenemos la entrada de los flujos que tenemos anteriormente y luego un flujo de salida. Es decir, aquí estamos uniendo los flujos que anteriormente se separaron para tener nuevamente un flujo y ya continuar con el resto de esta actividad que estamos presentando en un momento dado. Entonces vean que es sumamente sencillo, es muy fácil. Y bueno, pues desde luego tenemos muchas cosas que aprender más acerca de este diagrama de actividades. También tenemos los flujos paralelos. Los flujos paralelos suceden cuando nosotros tenemos un flujo de entrada y este flujo de entrada se divide en dos o más flujos de salida que van a suceder en paralelo, es decir, van a suceder concurrentemente al mismo tiempo. Nuestro flujo original se divide ahora en nuevos flujos que van a estar ocurriendo al mismo tiempo. Para esto nosotros vamos a utilizar un nodo que se llama fork. El fork nos va a servir para iniciar la concurrencia y llevar a cabo, por decirlo así, la división del flujo en los nuevos flujos. Cuando ya acabamos con toda esta sección, esta parte en la cual se tiene que llevar a cabo las acciones en paralelo, bueno, pues vamos a utilizar otro nodo que es el nodo de join. El nodo de join nos sirve para unir todos esos flujos que vienen en paralelo y regresar a un solo flujo. Veamos un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estamos iniciando, viene un flujo
y la primera acción que tenemos es obtener ingredientes. Luego, acá podemos llevar a cabo actividades en paralelo. Para eso entonces vamos a utilizar el fork que nos está sirviendo para dividir este único flujo ahora en dos flujos. Estos dos flujos, el que tenemos acá y el que tenemos acá, va a estar ocurriendo en paralelo, es decir, van a estar ocurriendo al mismo tiempo esas actividades. Vamos a tener la actividad de cernir y al mismo tiempo que ocurre la actividad de cernir, está ocurriendo la actividad de calentar horno. Luego viene la actividad de batir y aquí tenemos el join, el nodo de join. Cuando han finalizado todas las actividades de este flujo y todas las actividades de este flujo, entonces los dos flujos que tenemos en paralelo se vuelven a unir en uno solo gracias al join y pasamos a la siguiente acción. En esta acción tenemos vaciar el molde y luego estamos finalizando. Entonces vean cómo es muy sencillo esto. El flujo en paralelo es muy fácil de implementar. Dentro del diagrama de actividades, a veces es necesario mostrar a algún objeto en particular. ¿Por qué? Porque ese objeto en particular se relaciona con la actividad y al estar llevando a cabo las acciones, bueno, pues ese objeto va a cambiar su estado. Y es importante que nosotros mostremos ese cambio en estado por alguna razón en particular del diseño que estamos haciendo. Bueno, cuando nosotros necesitamos mostrar un objeto y los estados que va teniendo durante la actividad, vamos a hacer uso del nodo objeto. El nodo objeto entonces nos va a representar un objeto y nosotros lo denotamos por medio de un rectángulo. Adentro del rectángulo colocamos el nombre del objeto y entre corchetes o paréntesis cuadrados, como quieran llamarle, colocamos el estado que tiene ese objeto en particular, dependiendo de la acción que se está llevando a cabo en ese momento dentro de la actividad. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Supongamos que la actividad es cargar de combustible, cargarle gasolina a un automóvil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el inicio. La primera acción es estacionar y esto nos va a llevar a que el objeto auto esté en ¿qué estado? Pues en el estado de apagado. Entonces el estacionar me lleva a que auto esté en el estado de apagado. Luego continuamos con la siguiente acción. La siguiente acción es cargar combustible. Acabamos de cargar combustible y viene la siguiente acción que es arrancar o encender el auto. Entonces aquí tenemos arrancar y arrancar me va a provocar también un cambio de estado en mi objeto auto. Entonces arrancar me provoca un nuevo estado en el objeto auto y aquí lo estoy indicando. Estoy indicando mi objeto auto ahora con esta acción va a tener el estado de encendido y ya posteriormente estamos finalizando. Entonces de esta manera, si nosotros lo necesitamos adentro de nuestro diagrama, podemos mostrar cómo cada una de esas acciones modifica el estado de un objeto en particular. Otra forma en la cual nosotros podemos indicar los objetos es por medio de pins, pero en este caso no nos vamos a concentrar tanto en el estado que tiene el objeto, sino que más bien nos va a servir para indicar que un objeto en particular va a formar parte de una salida o de una entrada de determinada acción. Es decir, lo vamos a manejar como si fuera un parámetro entre una acción y otra. Para esto vamos a tener lo que conocemos como pin de salida y pin de entrada. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una acción determinada y estoy mostrando este pequeño cuadro. Este pequeño cuadro es el pin de salida. Entonces quiere decir que esta acción está mandando un objeto en particular. Y esta otra acción aquí tiene un pin de entrada. ¿Qué me indica esto? Me está indicando que está recibiendo a manera de parámetro un objeto en particular. Cuando nosotros los utilizamos, desde luego tenemos que nombrar cuál es el objeto que se está enviando de salida y está llegando de entrada. Entonces digamos que yo tengo una acción que se llama ordenar lista. La acción ordenar lista cuando finaliza me va a mandar como salida un objeto que es el objeto lista alumnos. El objeto lista alumnos entonces entra como parámetro aquí a la acción mostrar lista.
de tal manera que la acción mostrar lista ya puede llevar a cabo su trabajo haciendo uso del objeto lista alumnos. Si en un momento dado de ese objeto que nosotros estamos enviando únicamente necesitamos una parte, bueno, pues lo vamos a indicar por medio de lo que conocemos como transformación. Para esto vamos a utilizar este recuadro que nos sirve para mostrar una nota. Indicamos transformation y acá digo, bueno, ok, voy a sacar lista calif. De lista calif, ¿qué es lo que voy a estar utilizando? Pues voy a estar utilizando únicamente promedio. Entonces lista calif.promedio. Eso me indica que aunque ordenar lista me está sacando al objeto lista calif, aquí en mostrar lista solamente vamos a hacer uso de promedio que se encuentra dentro de lista calif. E incluso podemos indicar una condición en la cual vamos a usar o no vamos a usar esa información en particular. Entonces, si promedio es menor que 5, ¿qué hago? Pues estoy mostrando acá la información correspondiente. Entonces esto me serviría, por ejemplo, para mostrar la lista de alumnos reprobados en dado caso de que la calificación reprobatoria sea de 5 para abajo. Sale lista calif. Si de esa lista calif que yo tengo el promedio es menor que 5, bueno, pues entonces llevo a cabo la parte de mostrar lista utilizando únicamente promedio.